Buenos días, hermanos. Buenos días. Les voy a pedir el favor, esta vez que estemos de pie, vamos a orar. Vamos a sentarnos un ratito a escuchar las Escrituras. Vamos a dirigirnos a Dios, que Él nos permite tener la claridad que necesitamos tener y que nos impulse para que lo que nos permite entender pueda ser una realidad en nuestra vida diaria. Padre de la gloria, te doy gracias porque es la misericordia tuya, Señor, a nuestro favor, la que nos permite estar en este lugar. Reconocemos, Señor, que no somos merecedores de todos los beneficios que tú dices en tu palabra están para nosotros, que nos otorgas cada día. Te agradezco porque nos permites este privilegio. Pudiéramos estar en otro lugar haciendo cosas que te desagradan. Pudiéramos estar en otro lugar, Señor, hundidos, perdidos en nuestros pecados, pero tú nos has rescatado y estamos aquí, Señor, reconociendo que somos tus hijos y que necesitamos que tú nos instruyas, necesitamos que tú nos alimentes con tu palabra. Haz que esa palabra, Señor, corra y sea glorificada en cada uno de los que estamos aquí. Que cualquiera de los que está aquí, que no ha nacido de nuevo, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, y por la exposición de tu palabra, pueda ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, para que tenga el privilegio de ser hijo tuyo. Y cada uno de los que estamos aquí, que reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, podamos abrazar tu palabra como el alimento que necesitamos para que nuestras vidas reflejen lo que es el carácter tuyo. Condúcenos y glorifícate en medio nuestro. Dándote gracias te lo pido. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Estamos en el libro de los Hechos. En el capítulo 2. Y quiero hoy concluir, si Dios así lo permite, el capítulo 2. Y uno de los énfasis que quiero hacer hoy, teniendo en cuenta el desarrollo de la temática que se presenta en la secuencia que traemos, y estamos hablando acerca de lo que es la iglesia, y estamos en el inicio, el comienzo de ella, el nacimiento de la iglesia. Y hoy quiero hablar bajo este tema. El tema es los genes de la iglesia, los genes de la iglesia. Ese es el tema. Pero vamos a enfocar algunos rasgos característicos de la herencia genética que nosotros como iglesia debemos tener. Entonces, el tema, los genes de la iglesia. Título, rasgos característicos de la herencia genética que nosotros como iglesia tenemos y que vienen desde hace ¿cuánto tiempo? 2000 años, que fue cuando nació la iglesia. Y en el pasaje que leímos, ahí se habla de algunos detalles que se dicen, hacía la congregación al inicio, la iglesia al inicio. Pero aquí, primero, y todavía no vamos al texto directamente, pero cuando pensamos de los genes, se está hablando de una unidad, se dice una unidad molecular que lleva la herencia, las características de una persona a otra, a su descendencia. En este caso, lo que debe tener la iglesia nuestra como rasgo característico de la iglesia que nació en Hechos capítulo 2, ¿qué era lo que ellos hacían? Eso es lo que quiero que tengamos en mente.
Y como estamos haciendo el análisis, vamos verificando para que nos vayamos ajustando lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a lo que es iglesia, y no nos salgamos de lo que él está diciendo, haciendo la interpretación debida de los textos en su contexto, para que no hagamos aplicaciones erróneas o desfasadas de lo que Dios ha presentado y que está ahí escrito para nosotros, y que ahora, 2000 años después, nosotros que somos de una cultura muy diferente a la cultura en que fue escrito este texto y la cultura a quien fue dirigido ese texto en su momento, pero que los genes nuestros como iglesia vienen de allá. Y una de las cosas que quiero que tengamos que recordar primero: los genes nuestros son los mismos genes de Dios. Los genes nuestros son los mismos genes de Dios. Recuerden que todos los que hemos nacido de nuevo, dice que somos hechos participantes de la naturaleza divina. La Biblia dice que nosotros somos renacidos por el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios. Entonces, eso cuando se usa el término renacer o regenerar, se asocia con la obra del Espíritu Santo y se asocia con la semilla que es la palabra de Dios. Esos son los genes: el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y dice que eso viene a hacerse en nosotros una nueva creación, y es creación divina. Por eso somos denominados hijos de Dios. Entonces, nuestros genes son genes que vienen de Dios mismo, porque somos hijos de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento se enfatiza que Dios mora en nosotros. En el contexto del Nuevo Testamento se enfatiza que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Se dice que la palabra de Dios, que es palabra de Dios, viene a nosotros. Se dice que hemos sido nacidos de nuevo, que hay una nueva creación en nosotros, y todo eso es producto divino. Eso es, ahí se resume lo que es la genética nuestra, como hijos de Dios. Cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, se habla de lo que es la palabra de Dios. Eso se habla del carácter, la naturaleza misma de Dios, y eso enfoca una unidad en Dios, que Dios funciona como una unidad. Cuando ustedes ven que la iglesia nace, se dice que ellos tenían en común todas las cosas. Esos genes, eso se iba a manifestar. Ellos buscaban la forma de estar juntos. Ellos buscaban la forma de asociarse para comer, para ir a buscar a un necesitado y darle solución a su necesidad, para ir juntos a extender el Evangelio. La genética de la unidad, eso fue evidente. Todo lo que ellos hacían, dice que tenían en común todas las cosas. Desde allá, la genética divina, eso fue evidente. Mientras más pasa el tiempo, más es la lucha para que los creyentes se junten, sea para eventos como estos, o sea para ir, juntarse. Hay alguna situación problemática entre nosotros, vamos a juntarnos y vamos a ver cómo ayudamos a esa persona. Necesitamos que nos den sermones, que nos den regaños, que nos insistan, que nos puyen para hacer lo que genéticamente deberíamos hacer naturalmente. Y cada día más es más complicado el asunto. Hay que amenazar a la gente, hay que hacerlo sentir culpable, hay que hacer una cantidad de cosas, artimañas, argucias humanas, para que ellos hagan cosas que terminan haciéndolo no porque eso es lo que deben hacer, sino porque me han presionado tanto que lo hago para que me quiten la presión de encima. Pero genéticamente eso debería. Ellos lo hacían así, normalmente, naturalmente. Eso se va perdiendo. Es más, si nosotros hacemos un análisis histórico de la congregación aquí o en cualquier parte, pronto lo que nos están mirando por las redes, ustedes ignoran ciertas cosas que se hacían antes.
Y de pronto no es la actividad misma, sino el hecho de estar juntos, el hecho de juntarnos para hacer algo particular que Dios dice que se debe hacer. No es la actividad misma, sino el hecho de estar como grupo, como congregación, enfocados en una misma necesidad o en una misma labor, una misma obra. Entonces, la invitación es que nosotros podamos evidenciar la genética que tenemos. Dios sigue siendo una unidad y sigue obrando en unidad. Nosotros tenemos esos genes. Les recuerdo otra vez, la palabra de Dios dice que todos los que hemos nacido de nuevo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Eso dice en Pedro. La palabra de Dios dice que todo el que nace de nuevo es sellado con el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que todo el que nace de nuevo ha sido crucificado con Cristo y ahora Cristo mora en él. La palabra de Dios dice que el que ha nacido de nuevo, literalmente dice que hemos nacido por medio de la palabra de Dios. Se dice que somos una nueva creación, creados en la santidad y la justicia de la verdad. Todo eso es genética divina. Todo eso debe evidenciarse en el contexto de lo que es la unidad. Bien, no quiero quedarme en la introducción, sino que quiero ir al texto. Pero en eso nosotros recordemos el escenario, porque eso es lo que quiero hacer énfasis particularmente o en especial, para que no nos descontextualicemos. Recordemos el escenario. Tenemos un grupo de personas en esos momentos que hay como 2 meses después que Cristo murió. 2 meses después que Cristo murió, la cosa todavía está alterada por todo lo que ha pasado con Cristo. Ahora, esas alteraciones están asociadas más con el pueblo judío. Recuerden que ahí el contexto es más judío. Eso era algo asociado más con la religión judía, con las prácticas judías y todas esas cosas que estaban relacionadas con lo que los judíos estaban esperando. Pero ahí vemos que la iglesia hace unos días, ahí, en ese contexto, de pronto unas horas, porque todavía está en el contexto del discurso de Pedro. Y en ese contexto es un discurso que viene posterior a la llegada del Espíritu Santo, y él está dando respuesta y de una vez aprovecha para predicar el Evangelio, ahí el primer sermón que se predica acerca del Señor Jesucristo y de su vida. Y ese es el escenario de un pueblo judío. En ese escenario decimos que está naciendo la iglesia. Pero en ese escenario también nosotros podemos decir que la iglesia tuvo su gestación. ¿Cuánto tiempo tuvo? Si nosotros podemos pensar, casi por 3 años. Desde que Cristo comenzó su ministerio y comenzó a hacer lo que venía a hacer, a ejercer su ministerio, ahí comenzó a gestarse la iglesia. Y podemos decir que eso fue como, vamos a decir, si decimos que él nació, que la iglesia nació en Hechos capítulo 2, entonces podemos decir que estuvo en el vientre, hubo un embarazo como de 3 años, pero no había salido a la luz, según lo que nosotros pensamos y confesamos y enseñamos, que la iglesia comenzó en Hechos 2. Pero eso no nació así de repente. ¿Quiénes son los que están ahí? Un grupo de personas a quien Cristo hizo el trabajo con ellos y después le dice esperen allá, y por eso estoy diciendo que hay un tiempo de gestación y que ahí entonces con la venida del Espíritu Santo de manera oficial se dice que esta es la iglesia, porque antes el Espíritu Santo no estaba permanente. Ahora,
en ese contexto, en ese sentido, estoy enfatizando en eso otra vez, insisto, los que están ahí son judíos, todos son judíos. El que está dando la información, bueno, vamos a decir, el que está relatando 30 años después que se dieron esos sucesos. El que está dando el relato es una persona gentil, él no es judío, pero según lo que leemos, dice que es una investigación bien detallada. Algunos piensan que él era un prosélito, se hizo judío y tenía conocimiento, de todas maneras tenía conocimiento de todo lo que estaba sucediendo, porque él era un historiador. Dios lo llevó a hacer el trabajo que está haciendo. Y el énfasis, entonces, en los primeros capítulos, y sobre todo capítulo 1 y capítulo 2, se evidencia que Cristo, con esos 120, ahí él escogió 12. Él ya había escogido 12. Aquí el grupo no es tan numeroso con relación a la cantidad de gente con quien Cristo intimó, las personas que sanó, las personas a quienes les habló. El grupo es muy reducido comparando que por un lado, por ejemplo, él alimentó a 5,000, en otras partes 4,000. Había multitudes detrás de él y él estaba haciendo una cantidad de cosas, pero ahí solamente hay 120. Solamente hay 120. Pero en todo ese proceso había un proceso de gestación de lo que era el proyecto o el plan de la iglesia que Cristo tenía. Él decidió escoger 12 personas y aquí él, en el contexto de lo que él está haciendo, y ahora sí vamos a y sigo contextualizando. Cuando Cristo, él está en medio de los judíos, él viene principalmente a los judíos. Recuerden que él vino a hacer lo suyo, morir por la humanidad, y de manera particular lo primero eran los judíos, y dice que los suyos no les recibieron. Ahora, entre esos de los suyos, algunos les recibieron, y él les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya eso ahí hace parte de lo que es la gestación de la iglesia, y por eso nosotros usamos ese texto para decir que en lo que le reciben a Cristo son hechos hijos de Dios. Es más, aquí va a decir después que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se asocia con eso, recibir eso, y ese es el mismo término. Pero sigo contextualizando, estamos hablando en un contexto judío. Sin embargo, Cristo, él no se identifica como el Hijo de Dios por sí mismo. Él no se identifica como el Mesías que están esperando los judíos, y Dios fue revelando eso poco a poco, algunas señales, algunas obras que él estaba haciendo, pero el plan no era así. Mira lo que dice en la Transfiguración, porque eso es lo que quiero que tengamos en mente, porque eso nos va ayudando a entender algunos detalles que están en el capítulo que estamos leyendo de Hechos, y por qué la lucha, y por qué aquellos no le quieren predicar todavía a los gentiles, y Dios los obliga a Pedro porque ve una visión y se dé cuenta que hay que predicarle a esa gente, pero ellos estaban allá. Dios tuvo que hasta traer una persecución para sacarlos de ahí, porque ellos todavía en su mentalidad judía, ellos estaban enfocados en algo, y Dios los está sacando para que se vayan al plan que Dios tiene diseñado. Pero aquí, el evento de la transfiguración, y voy a leerlo para que tengamos en mente, y voy a resaltar lo que quiero, ahí está en rojo, para que tengamos el énfasis. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Escoge 3 con los que generalmente él salía para hacer algunas actividades particulares, y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Ellos ahí están ante una visión, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto es en el capítulo 17. Ya Dios está revelando que él, ese que está ahí, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Y le dice: este es el que yo he prometido. Y dice: escúchenlo a él, o hagan lo que él va diciendo que se debe hacer. Ahora, en el capítulo anterior, capítulo 16, versículo 16 más específicamente, recuerden que ahí es donde Cristo le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, algunos dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta. Y después, ¿y quién decís vosotros que soy? Pero dice: tú eres el Cristo, lo reconoce. ¿Qué dice Cristo? Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Ahí los discípulos, de manera particular, están reconociendo quién es Cristo. Todos los que estaban ahí y que andaban con él veían los milagros, lo escuchaban, pero los discípulos, aquel a quien Dios se revela, lo va a revelar. La misma historia hoy, muchos escuchan el Evangelio, pero aquel a quien Dios abre el corazón es el que va a reconocer que Cristo es el Salvador del mundo. Eso es claro. Y en el versículo, lo que quiero resaltar ahí es que ya Dios comienza a revelarle a ellos, a un grupo en particular. Al oír esto, los discípulos, versículo 6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Miren lo que viene ahora después. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, ¿qué dicen? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿y cuál es la misión? Que este es el Mesías. Se les prohibió hablar de que él era el Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta después de la resurrección. Ahora en Hechos 2 es que ellos van entonces libremente a expresar eso, y es lo que narra el discurso. Es donde él declara y hace un bosquejo ahí: mire, Jesús vino probado por Dios y él hizo señales, y habla de su vida. Después dice: pero a este ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Habla de su muerte, y después dice: pero Dios lo levantó y lo ha hecho Señor y Cristo. Hace un bosquejo y usa todos los textos, usa una serie de textos del Antiguo Testamento para decir que eso es así. Y esta gente entonces, ese es el contexto donde ellos se compungen de corazón. ¿Pero qué? Personas que saben los datos y la información de el pueblo de Israel o de los judíos, y de ahí que se van dando todos los detalles. Ahora, miren lo que dice el versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahí, y lo que quiero resaltar ahí es que la frase ¿por qué dicen los escribas? Y los escribas eran los que transcribían las profecías o los profetas o los documentos del Antiguo Testamento. Ellos sabían de todo, con detalle, todo lo que estaba sucediendo. Y lo que quiero resaltar aquí es que estos hombres, Pedro y los demás ahí, tienen información, saben de las cosas, saben de las escrituras del Antiguo Testamento, tenían información. Sin embargo, ellos no iban a entender quién era el Mesías hasta que Dios mismo, como después él va a decir, los que el Padre trae a mí, esos van a estar, y yo no lo voy a echar fuera. Después él va a decir: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero allá en ese contexto todavía está dentro de los judíos. Pero aquí estas personas sabían, estaban contextualizados. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer aquí? Contextualizarnos en el contexto de los judíos para que podamos tener más claridad de lo que se va a decir ahí y no vayamos a estar entendiendo mal y haciendo mala aplicación, como he estado insistiendo en lo que se registra en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Después, aquí dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero
y restaurará todas las cosas. Mas os digo, y aquí presenta este detalle, mas os digo que Elías ya vino. Pero ¿qué pasó con esta gente? No le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, que dice, padecerá de ellos. Él está dando todos los detalles de lo que va a pasar, y que es por eso que después que yo resucite, porque a mí me van a hacer lo que le hicieron a Elías, pero después que resucite ustedes van a dar la información de quién soy yo. Otro texto en Juan capítulo 6, aquí se habla de la multiplicación de los panes y los peces, donde se alimentan más de 5,000 hombres, 5,000 varones. No voy a leer todo el texto, pero voy a resaltar lo que dice en el versículo 14. Después que él hace el milagro, después que él, como se dice ahí, la señal, miren lo que dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí, porque es cierta cosa, oye, esto se asocia con el que Dios dijo que iba a enviar, porque este va a hacer esto y esto según las profecías. Y lo que estoy resaltando es que esas personas conocían su contexto, sabían de las Escrituras, sabían qué era lo que estaba pasando y podían entender algunas cosas. Pero aún cuando entendían algunas cosas, entender y saber quién es el Mesías, eso es competencia de Dios Padre y del Espíritu Santo. Por eso él dice: el Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y va a dar entendimiento a las personas de lo que es la salvación. La información, más adelante, como vamos a enfatizar también, no es suficiente en ese sentido. Participar de las reuniones o de los cultos no es suficiente en ese sentido. Debe nacer de nuevo, y esto por la palabra de Dios. Mira lo que dice ahora en el versículo 16: pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Apoderarse de él. Ellos querían que, oye, sí, hay que hacerlo rey. ¿Qué dice? Él se fue. ¿Por qué? Porque eso no era. Ellos están esperando, oye, si vamos a ponerlo como el rey para que estos romanos ya nos quiten el pie de encima. Pero ellos no habían entendido completamente qué era lo que él tenía. Y eso es lo que va entonces después del sermón. Dice en el versículo 36, y ahora sí, Hechos capítulo 2: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en ese sentido, de lo que se presenta aquí, después del sermón, él hace este énfasis: tengan por seguro que a este Dios le ha hecho. Y ahí se usan estos dos términos: hecho Señor y Cristo. Cuando se habla de Señor, ese es el que tiene la autoridad por ser el dueño o el amo de una propiedad. ¿Y qué está diciendo Pedro ahí? Miren, a este que ustedes crucificaron, este es el dueño de Israel, este es el rey de Israel, porque usa el término ahí, casa de Israel, para hacer referencia a algo familiar. Bueno, este es el jefe de la familia. Eso es lo que le está diciendo. Y ustedes que son judíos, miren lo que le hicieron. Cuando ellos caen en la cuenta, entonces es que viene esto. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y la idea de eso, literalmente, es como si le hubiera pasado un dardo en el corazón. Y eso puede usarse aún en el contexto del remordimiento. Todo lo que yo hice con esta persona y no sabía quién era. Se compungieron. Y ahí vienen los detalles de lo que él va a desarrollar. Y se compungieron, resalto los detalles, se compungieron, dijeron: ¿qué haremos? Y ellos se dirigen, porque en el versículo 14 los que se pusieron de pie fueron los 12, pero Pedro tomó la voz. Pero ellos se dirigieron a Pedro y a los otros apóstoles, que son los que están ahí. Recuerden el escenario.
Están los 12 de pie, pero Pedro está hablando y ellos dijeron, oye, si esto es así, ¿qué haremos? ¿Y a quiénes se dirigen? A los apóstoles. Pedro les dijo, y hay aquí 2 mandamientos o 2 exhortaciones: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Cuando se habla ahí de arrepentíos, el término que se usa ahí, el énfasis es de un cambio de mente, un cambio en la mentalidad que va a evidenciarse en un cambio en la vida, en las obras, en la manera de actuar. Ellos están confrontados por Pedro y le dice, ahorita ustedes decían que ese no era el Mesías, ustedes decían que ese era y lo mataron y no lo reconocían. Ustedes reconocen quién es Dios Padre, reconocen la obra del Espíritu Santo, pero a ustedes no lo reconocen. Ahora tienen que cambiar su manera de pensar con respecto a Él. Esa es la idea. Ya lo van a ver ahora sí como lo que es el Mesías, el Salvador, el Redentor de ustedes, y más adelante va a hablar de todo el mundo, porque Él dice de todo lo que el Señor llamare. Y eso es un término que hace referencia a que eso es algo que ellos tienen que tomar la decisión. Eso es algo que ellos deben hacer. Deben cambiar su mentalidad con respecto a él. Eso es el contexto de lo que Pedro está diciendo, y es el contexto cuando se habla del Evangelio. Se presenta a Jesucristo como el Salvador del mundo, quien murió por nuestros pecados y fue resucitado, y las personas tienen que ser confrontadas. Su mentalidad debe cambiar y su manera de vida debe cambiar. Si la persona confiesa que es hijo de Dios, su mentalidad cambia y su manera de vida va a evidenciar que su mentalidad cambió, porque el término literalmente es un cambio de mente. Pero ¿cómo se da cuenta usted que la mente de alguien ha cambiado? Por su manera de hablar y su manera de actuar. Eso es lo que evidencia los cambios en la vida de las personas. Es más, las únicas cosas que aprueban que una persona es hijo de Dios son los cambios. La persona puede conocer la Biblia de tapa a tapa y expresarla, aún predicarla, pero si no tiene cambios en su vida, ahí hay dudas, serias dudas. Lo que garantiza, lo que evidencia son los cambios. Lo único que uno puede ver son los cambios en la vida de las personas, y esto es lo que va a pasar con estas personas, porque después van a ver los detalles de lo que se da. La otra cosa que se usa ahí, si usted cambió de mente, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero entendemos que lo que es el bautismo, porque una de las dificultades que tenemos es que en la mente nuestra, no en la mente de esa gente allá, de esos judíos, para ellos existía una cantidad de bautismos, una cantidad de abluciones, una cantidad de sumergirse, una serie de ritos para sumergirse, para limpiarse de muchas cosas. Pero en el contexto nuestro, todo el mundo cuando oye la palabra bautismo es meterse en agua. En la cultura nuestra es así, pero allá cuando eso fue dicho, había una serie, una cantidad de bautismo. Y es más, el término griego es bautizo, que es una transliteración, pero eso literalmente es sumergirse, empaparse, meterse en. Y ahí dice, sumérjase cada uno de vosotros en quién es Cristo, el carácter. Cuando se habla del nombre es el carácter, la naturaleza de Cristo. Ustedes deben sumergirse y entender, ese es el Mesías, ese que ustedes rechazaron. Ahora tienen que identificarse con él, que es la parte específica en el contexto, vamos a decir, figurativo de lo que significa el bautismo. Identificarse con, ahora sí me identifico, en realidad ese es el bautismo en ese sentido. Ahí le dice sumérjanse. Si hacemos una traducción del término, porque ahí está una transliteración de la fonética del término griego bautiza. Si hacemos la definición, podríamos decir arrepentidos y sumérjanse cada uno de vosotros en lo que es el carácter de Cristo.
para que tengan perdón de pecados. Porque si decimos que esto es el bautismo en agua, entonces el bautismo en agua es el que da el perdón de pecados, si lo decimos así. Pero si la persona se sumerge en el carácter de Cristo, quién es Él en su naturaleza, eso es lo mismo que aparece en Mateo capítulo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolo en quiénes son, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas de quiénes son ellos, para que anden conforme a eso. Eso es el énfasis, porque ellos estaban rechazando al Mesías. Ellos deberían identificarse con Él. Y ahí, en el nombre, como estamos diciendo, es el carácter, y dice para perdón. Entonces, identifíquese. Ahora yo me identifico, en realidad, este es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario para mis pecados. Y lo que me espera para mí, porque la paga del pecado es la muerte, Él murió por mí. Yo me identifico con eso. Eso es el bautismo. Me sumergí en eso. Después puede venir una señal física que la hacía, pero el énfasis no es la señal física, el énfasis, porque si la persona en realidad no se ha identificado, si la persona en realidad no ha sido sumergida en Cristo, puede mojarse las veces que quiera mojarse. Es sumergirse en el carácter de Cristo. Ahí va a decir, recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, él enfatiza en el versículo 39 que esto es una promesa que Dios dio para vosotros. Es esta promesa para sus hijos y para todos los que están lejos. Hablando de los, vamos a decir, de los que están expatriados, los judíos expatriados, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, de ahí hasta el fin del mundo. Eso es una promesa. Todo el que se identifica con Cristo, todo el que se sumerge en Cristo, ese tiene el perdón de los pecados, y el Espíritu Santo viene a morar en él. Continúa ahí en el versículo 40 con otras muchas palabras. Testificaba y les exhortaba. Con otras palabras, él, como había experimentado y había estado con Cristo, estaba dando detalles de quién era Cristo, que estaba cumpliendo lo dicho por el profeta ya, lo dicho por el salmista, se está dando cumplimiento. Aquí, esto es después se habla no tanto del sermón mismo ahí, sino de otros detalles, porque cuando se dice ahí, y con otras muchas palabras testificaba, puede hacer referencia a otro momento con el mismo grupo, pero aquí testificaba y exhortaba, y la exhortación es hasta un mandato ahí: sed salvo de esta perversa generación. Ustedes están en la generación que mataron al Mesías. Si lo reconocen ahora, se sumergen en él, reconociendo que en realidad ese fue el que Dios prometió, ustedes se salvan de esa generación perversa. Si no, no. Así que vienen los detalles que desarrolla el autor Lucas. Así que los que recibieron, y es así que de hecho los que le recibieron, como estamos diciendo, hace lo que se dice en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, o los que recibieron su palabra, fueron sumergidos o puestos en el cuerpo de Cristo. Y ese énfasis ahí no es que ellos se meten. ¿Quién los mete? Dios. Porque después dice: y se añadieron aquel día como 3,000 almas, literalmente. Y ahí dice, ese se añadieron, puede decirse, y fueron añadidos, porque no es que ellos decidieron añadirse, Dios los añadió. Ahí se tradujo así, se añadieron, pero eso, la mejor traducción, porque es la misma conjugación de lo anterior. Fueron bautizados, es el mismo, la misma conjugación que tiene se añadieron. Puede decir entonces fueron añadidos. ¿Por qué? Porque Dios más adelante va a decir, y Dios iba añadiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién añade a la iglesia lo que han de ser salvos? No es el que levanta la mano y que quiere meterse y añadirse, no, es Dios el que lo añade. Y en la argumentación que venimos diciendo es así.
Dios da, usted escucha el Evangelio, usted escucha la palabra, pero hasta que Dios abre su corazón es que usted viene a ser añadido, y es Él mismo quien lo añade. Ahora viene entonces, como estábamos diciendo, lo que son esos rasgos característicos de la herencia. Miren, cuando esas personas se identifican, se sumergen en Cristo, Cristo es esto, enseguida vienen a tener la mentalidad y la naturaleza de la unidad que tiene Dios. Y entonces todos los que entienden eso buscan juntarse para ayudarse, para estar como un cuerpo beneficiándose en todos los aspectos. Esos son los bienes. Y ahí no voy a entrar en explicación con detalles de esto, porque ya esto se ha visto en otras oportunidades, pero ahí perseveraban, se mantenían, y aquí presenta 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles fueron los que caminaban con Cristo, fueron a quienes Cristo les dio las instrucciones de qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iban a hacer. Entonces ellos estaban, bueno, lo que dicen los apóstoles. Es más, hoy en día, ¿qué es lo que uno proclama? No, nosotros nos guiamos por la doctrina de los apóstoles. Hay hasta un credo de los apóstoles. No es lo que dice fulano, dice, no, es lo que dice la Biblia, lo que dice el Nuevo Testamento, porque eso es lo que dicen los apóstoles, y ellos están escribiendo lo que Cristo les dijo que escribieran. Y de ahí que nosotros vamos entonces al Nuevo Testamento, vamos a perseverar lo que están diciendo los apóstoles, y no lo que nosotros podemos crear y pensar que es iglesia e inventarnos cosas que Dios no está diciendo. Ellos perseveraban en qué era lo que estaban diciendo los apóstoles. Nosotros debemos ir a eso, porque esos son nuestros genes. La otra cosa, la comunión. Ellos buscaban, ellos participaban, porque la idea de eso es participar, como ellos se juntaban porque tenían algo en común. Nosotros tenemos mucho en común, y eso debe llevarnos a ¿qué? A asociarnos, a buscar cualquier oportunidad para estar juntos. Lastimosamente, lo general es que nos juntamos para esto, para reuniones, para cultear, como dice algo. Pero en el contexto, se juntaban para todas las cosas. Dice, ellos estaban en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan pudiera hacer referencia a que ellos se reunían para participar o conmemorar la cena del Señor, y ellos se juntaban para orar, para exponer sus deseos y sus necesidades delante de Dios. Se juntaban para eso. Y una de las cosas que había, y en el contexto histórico se relata, es que ellos se juntaban para orar, no era tanto para que Dios dé una solución así, sino porque conocían sus necesidades y venían a ser conscientes de esas cosas y a ver cómo ayudar en esas necesidades entre ellos. Y Dios los movía en ese sentido. Sigo. Sobrevino temor a todas las personas que estaban viendo esto les asombraba, y era un impacto a las demás personas. La unidad, el mostrar, vivir los genes divinos, eso impacta a la gente, porque eso no es natural, eso no es normal. Y la verdad es que donde hay un creyente, los que no son creyentes deberían estar impactados por la vida de los creyentes. Donde hay una congregación, los que no son creyentes, que no hacen parte de la congregación, deberían estar impactados por esa congregación, porque esos son los genes. Pero no sucede así, y hay que regresar a eso, porque no estamos hablando de una práctica particular, sino de experimentar lo normal, porque esa es la genética si no somos hijos de Dios. Dice que por los apóstoles eran hechas maravillas y señales. En ese contexto, ¿quiénes lo hacían? Porque también en ese contexto hay muchos que piensan que todos los creyentes están llamados para hacer maravillas y señales. Eso era por los apóstoles, porque esto confirmaba que Dios los había escogido, y esto confirmaba que todo lo que ellos decían venía de parte de Dios, y por eso escribieron y recibieron todo de parte de Dios, y las personas aceptaron lo que ellos estaban diciendo, porque esto confirmaba el llamamiento de Dios particular para ellos en ese sentido. Todos los que habían creído,
Viene otra vez el detalle, estaban juntos, buscaban, tenían en común todas las cosas. Bueno, yo voy a hacer esto. Si yo voy a hacer esto, yo voy a buscar otro creyente para hacerlo. Si voy a estar en esto, voy. Pero ese era el énfasis, tenían en común todas las cosas. Y dice, vendían sus propiedades y sus bienes. Al considerar las necesidades en ese momento, ellos diseñaron la forma de que no hubiese necesidad. Y eso es lo que se estaba dando en ese momento. Y otra vez, no quiere decir que eso es lo que uno va a hacer ahora. Es más, por mucho que nos lo pidan, no lo vamos a hacer. Nosotros estamos tan amarrados a eso que nosotros ni locos que estuvieron. Esa gente ya parece que estaban locos. Ellos lo vendían. Sin embargo, no era la norma, ni es la norma. Está describiendo qué era lo que ellos hacían. Pero en el fondo no es tanto la propiedad de los bienes, sino la mentalidad entre nosotros. Si hay algunos que tienen y otros no tienen, no debería haber necesitados. Si somos un colectivo, si somos una comunidad, si somos un solo cuerpo. Y es lo que se está enfatizando ahí y está presentando el escritor Lucas. Lo repartían a todos según la necesidad. Ellos entendían quién era el necesitado entre ellos y decían, bueno, fulano está en esto, vamos a ver cómo le solucionamos el asunto. Esos son los bienes de la iglesia. Y la otra cosa es que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo hacían eso? De las comidas. Parecía que ellos que se juntaban de pronto para hacer esos ágapes que se hacían en esos momentos, comidas comunitarias, o ellos se invitaban. En ese contexto, cuando se dice con alegría y sencillez, es que ellos, no, yo voy a invitar a fulano para que sepa que yo hago unos espaguetis bien buenos, para que sepa cuál es mi especialidad. No había, sino que en la sencillez. Oye, aquí tenemos un queso, aquí tenemos unos guineos con queso rallado. Bueno, el queso está muy caro. Tenemos aquí unos guineos con un mantequilla, un fricoché o un poquito de suero. Y la gente disfruta eso. Ahí estaba el esclavo, el amo del esclavo, el otro esclavo que vive allá, otro hermano allá, y eso se perdía, ¿no? Como viene el amo, entonces hay que preparar una mesa especial porque ese es el amo, ese es el Señor. No había eso. Eso es lo que pulula hoy entre nosotros. Entonces hay que sacar la vajilla nueva. Hasta que tienen confianza, no de hay confianza, no, ya ustedes confianza, ya la vajilla ya no la vamos a sacar más. Pero hasta dónde se entiende, lo que quiero enfocar en eso, es que ellos no estaban inventando eso, era lo natural, ser quien es, lo que somos. Dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón, perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos todavía no tenían lugar, siendo judíos, y todavía estaban las cosas. ¿Dónde se están reuniendo? En el templo. Y participan de muchas cosas del templo. Tienen otras reuniones en las casas, en otras cosas, pero todavía están, y dice ahí, perseverando en el templo. Ahora, otra vez, el templo es todo judío, el templo son prácticas judías. Eso tienen que dejarlo después. Porque a veces se quiere usar esto como para permanecer en culto todas las veces que se pueda tener culto. No, el énfasis no es eso. Más adelante se van a dar cuenta que ni los templos se mencionan, porque no es el énfasis. Así nosotros lo enfaticemos aquí. El énfasis bíblico está en otro contexto, y Dios quiera que podamos entenderlo y asumirlo como está escrito en los textos. Partiendo el pan en las casas, ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La otra cosa es que alababan, y eso es narrar los actos, los hechos
de alguien que los resalta. En ese sentido se reúnen para comunicarse. Dios esto, el profeta dice esto, y mira, aquí se ha tratado de esta manera. Ellos se sentaban para reconocer los hechos de Dios. Hoy uno a veces se puede sentar para hablar de la película, para hablar de la política, para hablar del deporte, para hablar del telecable, para hablar de una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con los genes nuestros. Y uno le gasta tiempo a eso. Pero cuando el unión dice, aquí la mayoría van a estar reclamando que ya me estoy pasando del tiempo. No vayan a decir, no vayan a levantar la mano, que me daría mucha pena. Pero en ese contexto, ellos se juntaban para hablar de los hechos, los prodigios de Dios. El énfasis de ella alabando a Dios no es tanto que se reunían para cantar. El término indica que se hacen narraciones, relatos de alguien, de sus obras, de su carácter, que lo va a exaltar. Ellos se reunían para hacer eso. La otra cosa es que esas personas no estaban mirando solamente hacia ellos mismos como grupo, sino que ellos miraban a cualquier persona que estaba a su alrededor. Como vemos en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona. Y ellos tenían favor con toda persona. Sin duda que ellos van a dar lo que cada uno requería, porque esa es la norma, según la necesidad. Si habían personas que no reconocían que Jesús era el Mesías, sin duda que la información principal que le iban a dar era eso, porque eso es lo que ellos están llamados a hacer. Y termino con lo que dice ahí: el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de hacer salvo. Pedro expuso lo que tenían que exponer, bíblicamente hablando. Nosotros debemos exponer, bíblicamente hablando, lo que debemos, lo que usted sabe de las Escrituras. Dios verá qué va a hacer, porque Él es el que añade. Pero nosotros debemos hacer lo que estamos llamados a hacer. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por permitirnos revisar este texto y recordar, resaltar una vez más lo que tú has dejado plasmado para que tengamos idea de lo que tú eres y lo que nosotros somos según tu palabra. Guíanos, Señor, a adquirir compromiso frente a lo que nos enseñas, que seamos oidores y hacedores y que seamos transformados por tu palabra para tu gloria y tu honra. Te lo pido dándote gracias. Amén.